Si te sientes menos y te apagas para no incomodar, eso no es humildad, es una herida. Vas a entender por qué tu voz se apaga, cómo el miedo al juicio te encierra y qué hacer para volver a hablar con paz. Y empecemos. Si hoy dijiste no importa, cuando sí importaba, ahí está el patrón. Desde ahí vamos a sanar el guión interno y volver a tu identidad en Cristo. ¿Te has notado bajando el volumen de tu vida sin darte cuenta? No es solo ser tranquila. Es cuando tu voz se apaga en lugares muy específicos. Se apaga cuando vas a decir lo que sientes y antes de terminar la frase, te corriges. Se apaga cuando alguien frunce el ceño y tú ya estás explicándote, pidiendo perdón por existir. Se apaga cuando la conversación se pone seria y tú eliges el silencio para no complicar. Y luego en la noche tu mente repite, debí haber hablado. Solo obsérvalo hoy. ¿Dónde se apaga tu voz? ¿Con quién? ¿Y qué sientes en el cuerpo cuando pasa? Esto pasa porque tu corazón aprendió que hablar podía costarte amor, aprobación o paz. Entonces tu cuerpo entra en alerta. Garganta cerrada, pecho apretado, sonrisa automática. Y confundes esa autoprotección con humildad. Pero la humildad te acerca a la verdad. La herida te esconde. La palabra lo dice claro. El temor al hombre pondrá lazo. Proverbios 29:25. Cuando vives bajo la expectativa del juicio, tu fe se encoge no por falta de Dios, sino por exceso de miedo. La presencia de Dios no te pide que desaparezcas, te enseña a caminar con Dios en verdad, rumbo a restauración y libertad. Mírate con una regla simple, hija. ¿Te reconoces en alguno de estos signos? Señal 1. Dices no importa cuando por dentro sí importa. Señal 2. Ensayas 1000 versiones en tu mente, pero en la conversación real te quedas pequeña. Señal 3. Después de hablar, te quedas rumiando, pensando que soné mal, que exageré. Si te viste ahí, no te acuses, solo nómbralo. Hoy practica una frase breve y firme. Necesito un momento para pensarlo o esto es importante para mí. Sin justificarte. Quédate con esto. Cuando nombras el patrón, el temor pierde autoridad. Y ahí se revela lo siguiente. No era humildad, era herida. A veces tú dices, soy humilde, pero en el fondo lo que pasa es que te estás escondiendo. La humildad verdadera no te borra, te ordena por dentro. Te vuelve enseñable, no invisible. Pero la herida hace otra cosa. Te convence de que para estar segura tienes que ser pequeña. Entonces te vuelves la mujer fácil, la que no pide, no molesta, no incomoda, no necesita. Y por fuera parece paz, pero por dentro se siente como silencio y tensión. La pregunta no es si eres humilde, la pregunta es ¿en qué momento aprendiste que tu voz era un problema? Aquí se rompe la mentira. Dios no te llamó a la autoanulación, te llamó a la verdad con amor. Jesús fue manso, sí, pero nunca fue mudo. Él no evitó conversaciones difíciles para caer bien. Y cuando tú te apagas por miedo, tu alma empieza a vivir en modo supervivencia, complacencia, hipercontrol, perfeccionismo, leer el ambiente para anticiparte. Eso cansa. Por eso la palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es agresividad, es libertad. Tu corazón firme sin perder ternura. Imagínate en algo sencillo. Te preguntan qué quieres comer y tú respondes lo que sea, aunque sí tienes un deseo. No es que no tengas opinión, es que tu herida aprendió que elegir trae conflicto. Hoy haz un acto pequeño de restauración. Nombra una preferencia sin disculparte. Hoy prefiero esto. Hoy no puedo. Hoy necesito descanso. Y si te tiembla la voz, está bien. Estás aprendiendo un idioma nuevo. Quédate con esto. La humildad te hace ligera. La herida te hace pequeña. Y la forma más rápida de reconocerlo es mirar qué frase aparece cuando vas a hablar, porque muchas veces la frase es la puerta de la herida.
Hay una frase que no suena violenta, pero te parte por dentro. La dices bajito, casi como si fuera prudencia. Puede ser, mejor no digo nada. No es tan grave. Seguro estoy exagerando. No quiero ser una carga. Y lo más triste es que muchas veces la dices antes de que alguien te rechace. O sea, te rechazas tú primero para no sentir el golpe. Esa frase es un guión, y ese guión suele nacer en una herida antigua. Cuando hablar no fue seguro, cuando sentir fue demasiado, cuando pedir fue castigado con distancia. Lo más difícil de esto es que el guión se disfraza de espiritualidad. Tú piensas, voy a callar para no pecar, pero en realidad estás callando para no ser juzgada. Y aquí hay una diferencia clave. La convicción del Espíritu Santo te lleva a la luz con esperanza. La culpa te hunde con vergüenza. La culpa dice, cállate, no mereces. El Espíritu dice, ven, hablemos y sanemos. Dios no trabaja desde la humillación, trabaja desde la verdad. Por eso Él pregunta en la Escritura, como en Génesis 3:9, ¿dónde estás? No para acusarte, sino para que salgas del escondite. En la vida real se ve así. Alguien te dice, necesitamos hablar, y tu mente ya escribió un juicio. Entonces respondes con una sonrisa y por dentro te preparas para perder. Hoy prueba algo pequeño. Cuando aparezca la frase que te rompe, cámbiala por una que te sostenga. En vez de seguro exagero, di, lo que siento merece ser escuchado. En vez de no quiero ser carga, di, puedo pedir con respeto. Escríbela en una nota y léela antes de una conversación difícil. Quédate con esto. No siempre necesitas cambiar la relación primero. A veces necesitas cambiar el guión. Y cuando cambias el guión, aparece el miedo al juicio. Y ahí está la salida. El miedo al juicio no siempre se siente como pánico. A veces se siente como ser buena, ser educada, ser fácil de llevar. Tú entras a un lugar y sin pensarlo ya estás midiendo caras, tonos, silencios. Te vuelves experta en leer el ambiente, pero te desconectas de ti. Y esa es la trampa. Crees que estás evitando conflicto, pero en realidad estás perdiendo presencia. Porque cuando vives bajo la expectativa de agradar, tu corazón deja de escuchar lo que necesita para escuchar lo que otros quieren. Y poco a poco te quedas sin voz, aunque nadie te la haya quitado. Otra clave, el miedo al juicio crece cuando no tienes límites claros. Sin límites, todo comentario se vuelve sentencia, toda mirada se vuelve veredicto. Y aquí Jesús nos da un mapa simple. Él amaba a todos, pero no se explicaba a todos. Hubo momentos en que se retiró, guardó silencio o respondió con calma sin entrar en la trampa. Puedes verlo muchas veces en los evangelios. Eso también es vida cristiana. Amar sin perder tu centro. Un límite no es una pared fría, es una puerta con llave. Tú decides quién entra, cuándo entra y con qué tono se habla en tu casa interior. Piensa en una escena cotidiana. Alguien hace un chiste sobre ti y tú te ríes, pero por dentro te encoges. Hoy prueba una salida pequeña y valiente. Una frase límite, corta, sin pelea. Prefiero que no bromees con eso. No me siento cómoda con ese tono. Lo hablamos cuando estemos en calma. Respira, di la frase y vuelve a tu paz. Quédate con esto. Poner límites no te hace dura, te hace clara. Y cuando estás clara, tu mente deja de correr. Pero para eso, necesitas aprender a calmarla, incluso en medio de la presión. ¿Te pasa así? Estás bien, hasta que algo cambia el aire. Un mensaje frío, una mirada, un tenemos que hablar. Y tu mente se dispara como si tuviera que salvarte. Empiezas a imaginar finales, a repasar conversaciones, a buscar la frase perfecta para no quedar mal. Y mientras más piensas, menos sientes a Dios cerca, aunque sigas creyendo. No es falta de fe, es tu sistema en alerta. Tu cuerpo se tensa, tu pecho se aprieta, tu garganta se cierra
Y tú confundes esa reacción con Dios se fue. Pero muchas veces lo que se fue fue tu calma. Aquí viene la verdad contraintuitiva. A veces tu oración no necesita más intensidad, necesita más quietud. Porque Dios no compite con tu ansiedad. Él te invita a un refugio. La palabra dice, no se inquieten por nada, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. Mira el orden. Primero sueltas la carga, luego llega la paz que guarda la mente. Eso es presencia de Dios en lo práctico. No estás mal por sentir alerta, solo estás aprendiendo a volver. Y volver también es fe. Caminar con Dios sin correr por dentro. Prueba esto cuando sientas que tu cabeza se acelera. Apoya los pies en el suelo y baja los hombros. Exhala lento, más largo que la inhalación, como diciendo con tu cuerpo, ya no estoy en peligro. Luego, nombra en voz baja 3 cosas reales que ves, aquí y ahora, y termina con una frase corta. Jesús, estoy contigo. Guárdame por dentro. Si quieres, declara una verdad simple. No tengo que ganarme mi lugar. Quédate con esto. La paz no se exige, se recibe. Y cuando vuelves a la calma, recién ahí puedes escuchar quién eres de verdad. Hasta aquí ya te habrás dado cuenta de algo. Tu falta de voz no es una falla de carácter, es una historia. Y cuando Dios sana, Él no solo calma tu mente, también reordena tu identidad. Porque si tú no sabes quién eres, cualquier mirada te define, cualquier comentario te mueve, cualquier silencio te asusta. Por eso este bloque es tan importante. No es motivación, es fundamento. Tu voz vuelve cuando tu corazón recuerda su lugar, no el lugar que otros te dan, sino el que Dios declaró sobre ti. Y sí, a veces esa restauración empieza con una frase interna: no tengo que desaparecer para ser amada. Primero, eres hija amada antes de portarte bien. No te ganas el amor, lo recibes por gracia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Segundo, tu valor no cambia por tu desempeño ni por tu pasado. La cruz no fue una negociación, fue una declaración. Tercero, fuiste creada con propósito, no para encajar en expectativas ajenas, sino para caminar con Dios en libertad. Estas no son frases bonitas, son anclas. Cuando venga el juicio, cuando vuelva la vergüenza, tú puedes declarar estas verdades como quien vuelve a casa. Imagina una escena. Estás por mandar un audio poniendo un límite y tu dedo tiembla sobre enviar. En ese segundo no necesitas un discurso, necesitas una verdad. Di en voz baja, soy hija amada, puedo hablar con paz. Luego, manda el audio breve, claro, sin explicación infinita. Y después, vuelve al refugio, una respiración lenta y una oración sencilla. Señor, guarda mi corazón, que mi voz salga desde tu amor, no desde el miedo. Quédate con esto. Tu voz no nace de la fuerza, nace de tu identidad. Y cuando tu identidad se afirma, un hábito pequeño empieza a cambiar tu vida real. La sanidad no suele llegar como un gran día, llega como una práctica pequeña repetida. Y esto te da esperanza, porque significa que no necesitas volverte otra mujer de la noche a la mañana. Necesitas un hábito sencillo que entrene tu corazón a no apagarse. Piensa en esto. Si durante años tu cuerpo aprendió a callar para estar a salvo, es normal que al principio tu voz salga bajita. No es retroceso, es proceso. La restauración casi siempre se ve humilde. Una conversación mejor, un no dicho con paz, una pausa antes de complacer. Pequeño pero real. Aquí va un hábito de 3 minutos para tu vida diaria. Antes de responder, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy hablando desde el miedo o desde la verdad? Esa pregunta corta cambia tu vida cristiana porque te vuelve consciente. Luego elige una de estas 2 opciones. Si es miedo, respira y pospone. Te respondo en un rato. Si es verdad, responde simple.
esto es lo que necesito o esto es lo que puedo ofrecer, sin justificarte. Con el tiempo, tu mente deja de correr porque ya no negocias tu valor en cada conversación, y eso se siente como libertad. Una escena real. Tu amiga te pide algo a última hora, y tú sientes el impulso de decir sí para no decepcionar. Haz tu pausa, mano en el pecho, exhala lento y di una frase honesta. Hoy no puedo, pero mañana sí. O quiero ayudarte, pero necesito descanso. No estás siendo egoísta, estás siendo coherente. Quédate con esto. Cada vez que eliges la verdad, tu herida pierde un poco de fuerza. Y cuando esa coherencia se vuelve hábito, aparece algo nuevo. El deseo de no caminar sola, de tener apoyo, porque sanar aislada es más difícil de lo que Dios pensó para ti. ¿Sabes por qué la herida ama el silencio? Porque en el silencio nadie te contradice, pero tampoco nadie te sostiene. Y tú no fuiste creada para sanar en aislamiento, como si tu dolor fuera una vergüenza privada. Cuando te apagas, muchas veces te dices, no quiero preocupar a nadie. Pero esa frase también puede ser orgullo disfrazado o miedo a ser vista de verdad. Dios no te llama a cargar sola. Él te llama a refugio, a relación, a una conversación segura donde tu voz vuelva sin pelear. Hija libre, tu proceso no necesita aplauso, necesita apoyo. La palabra lo confirma. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4, del 10 al 12. Sanar también es permitir que alguien te levante. No necesitas contarle tu vida a todo el mundo, solo elegir una persona sabia, una mujer de fe, una mentora, una amiga madura, incluso un espacio de terapia con valores claros. Y aquí va una pregunta, solo una. ¿Qué tipo de apoyo necesitas más hoy? ¿Oración, escucha o límites? Si te nace, escríbelo en los comentarios con una palabra y lo ponemos delante de Dios juntas. Imagina esta escena. Estás a punto de mandar un mensaje diciendo lo que sientes y la vergüenza te susurra. Mejor no. Hoy, hazlo pequeño. Escribe a alguien seguro, con una frase simple. ¿Tienes 10 minutos esta semana para escucharme? O, necesito que ores por mí. Estoy aprendiendo a hablar. Y pon un límite claro para cuidarte. No necesito consejos rápidos, solo presencia. Quédate con esto. La sanidad se acelera cuando dejas de esconderte. Y con ese apoyo, tu voz no solo vuelve, se vuelve firme y dulce para el siguiente paso. Hoy viste que sentirte menos no es humildad, es una herida que aprendió a sobrevivir. Viste dónde se apaga tu voz, cuál es la frase que te rompe, cómo el miedo al juicio te encierra y cómo la paz de Dios también se recibe en tu cuerpo cuando vuelves al refugio. Y sobre todo, recordaste esto. Tu voz nace de tu identidad en Cristo, no de tu perfección. Déjame dejarte 2 preguntas para cerrar esta conversación. ¿Qué te mostró Dios hoy sobre tu corazón y sobre ese lugar donde te hiciste pequeña? ¿Y cuál es un paso pequeño y posible que puedes dar hoy? ¿Una frase límite, una pausa antes de responder o pedir apoyo a alguien seguro? Elige uno, solo uno, y hazlo antes de dormir aunque te tiemble la voz. Eso también es fe. Y si sientes que Dios te está llamando a ir un poco más profundo en romper opresión y recuperar libertad, en el último video hablamos de El arma olvidada de una hija de Dios, 4 ayunos bíblicos para romper opresión. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para caminar juntas en sanidad interior, claridad emocional y propósito en Dios. De hija herida a hija libre, un paso a la vez.